Boker Tov, Shalom a todas y a todos. Agradezco a mi Padre Yahweh que nos da la lejaim, la vida, el tiempo, las formas para nuevamente estar aquí en este Shabbat cada semana para poder llevar a cabo otra transmisión de otra sección de la Parashá. Hoy es la número 20, Parashá número 20, titulada Tetzaveh, tú ordenarás o mandarás. Los capítulos comprendidos son del Shemot o en Éxodo del 27:20 hasta el capítulo 30:10. Agradezco también a todas y a todos ustedes que se conectan fielmente al canal, y por aquellos amigos o amigas que se conectan por primera vez, pues desde aquí les deseamos muchas bendiciones. Agradezco a todos mis compañeros y compañeras que por redes sociales están enseñando y también educando en Torah a nuestro pueblo que está distribuido por todo el mundo. De aquí las bendiciones a todos los morés, a todos los maestros y que de Torah, maestros y maestras, y también pues gracias a nuestro Padre Yahweh que nos da el tiempo para compartir, y también por aquellos que nos ponen también el material de una forma gratuita para que podamos nosotros usarlo, pues también una bendición y nuestro agradecimiento. Pues bueno, vamos a orar para dar inicio a esta parashá número 20, Tetzaveh. Oremos. Padre Yahweh, te damos toda rabá en esta mañana por esta bendición que nos das de estar aquí en este día de Shabbat para llevar a cabo otro estudio de tu Torah, este resumen en el cual pedimos que nos quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, para que lo podamos poner por obra, por práctica. Muchas gracias, Abba Kadosh, Padre eterno, Yahweh, por esta bendición que nos concedes. Bendito seas, Padre Yahweh. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, shehihianu, vehianu, shekianu, las marjas. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey del universo, que nos permites llegar a estas instancias de Shabbat. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás, Abba Kadosh, y gracias por tus mandamientos, por tu Torah, y gracias por escogernos entre todas las naciones para que seamos ese pueblo el cual tú recogerás, Padre. Gracias, Abba Kadosh, bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Acompáñanos pues, Abba Kadosh, abre nuestros ojos a tu Torah, que el Ruach HaKodesh nos dirija a toda verdad. En el nombre de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, amén y amén. Bien, pues vamos a aprender en esta parashá lo que comprende, lo que se le encomienda que me voy a poner mis lentes para poder ver aquí. Bien, estoy en mi Biblia viendo aquí los temas principales. La orden que se da para hacer el aceite para la iluminación de la menorá, las vestiduras para los Kohanim, para los hijos de Aarón y para Aarón, lo que tiene que ver, les voy a poner en imágenes en un momentito, la forma en cómo iban a ser consagrados, santificados y ungidos para desempeñar este ministerio de los Kohanim, de los sacerdotes, la forma en cómo a diario se tenían que hacer ofrendas, y por último lo que se toca en esta parashá, las instrucciones acerca del aceite del altar del incienso, cómo iba a estar, de qué material, cómo iba a funcionar y cómo Aarón iba a tener que entrar ahí para poder hacer este encuentro con nuestro Padre Eterno por representar al pueblo. Bien, vamos a irnos a las imágenes de la parashá para no tomar tanto preámbulo en esta parashá. Miren, hermanos, hermanas, aquí está la parashá, lo que vamos a leer. No es muy extensa y es mi propósito no cansarles en el estudio, aunque a veces, como lo he mencionado, el abordarlo de toda una semana a veces es muy
eh, es un poco el tiempo que nos queda para abordar todo. Pero bueno, miren, esta es la parashá de Tetzaveh. Él ordenó los pasajes aquí comprendidos. Ay, perdón, se me fue aquí la, la página. Aquí están los capítulos. Usted puede leer esta, la Haftará, en Primera de Samuel, y también puede en Romayim 12, capítulo 12, leer esto que tiene que ver con esta parashá. Pero para poder abordar antes de leer, yo les he recomendado que lean, tomen un espacio en leer los capítulos que comprenden la parashá del 27-20 al 30, y ahora sí aborde lo que vamos a ver. Yo les recomiendo que ponga una pausa de unos 15 o 20 minutos para que lea con detenimiento y ya pueda usted tener con lo que compartimos una idea más plena, o a lo mejor usted puede tener ideas o detalles que a mí se me pueden pasar, porque yo trato de que en cada parasha tocar todos los temas, y por eso me tardo un poquito. Entonces agradezco su paciencia y su comprensión. En esta parasha que se nos habla del aceite de la unción, pero también de las vestimentas de los Kohanim, es importante que nosotros lo veamos aquí. Les voy a poner una imagen aquí de las vestimentas. Miren, porque las vestimentas del sumo Kohen o del Kohen Gadol tenían 4 cosas más que las vestimentas de los Kohanim que normalmente se usaban. Miren, estas son las que usaban los levitas, los hijos de Aarón. Aquí están. Lo que comprendía nada más era lo que era la túnica, el cinto, lo que es la mitra, ¿verdad? Aquí era lo que comprendía para los hijos de Aarón, y aquí los levitas. Y aquí está la vestimenta del Kohen Gadol o del sumo sacerdote, que en este caso era Aarón. Antes de que me olvide un detalle, cuando el sumo Kohen muriera, en este caso cuando Aarón murió, las vestimentas iban a pasar para uno de sus hijos. Estas mismas vestimentas iban a pasar para sus hijos, para seguir con ese ministerio de él está representando al pueblo ante nuestro Abacadosh, limpiándolo y santificándolo, llevándolo por ese camino que nuestro Abacadosh siempre ha querido, ¿verdad? Que su pueblo sea un pueblo santo, puro, libre de pecado. Pero bueno, ese es el reto, ¿verdad? Que todavía aún se tiene. Pero bien, aquí está la diferencia. Yo lo que quería que viéramos esto. Voy a mostrarles ahorita otra imagen donde se ve con más detenimiento el atuendo. Miren, las prendas. Vamos a salirnos de aquí y voy a ponerles esta imagen. Que permítanme, aquí está. Y vamos a hacerlo un poquito grande. Creo que ya se ve un poquito mejor. Y aquí vemos la mitra que era como ese gorro que tenía el Kohen Gadol. Tenía aquí una diadema santa. Ustedes recordarán que lo que decía ahí en esa diadema, en el pasaje, cuando le dice aquí, se los voy a mostrar aquí el versículo donde dice santidad a Yahweh, y tenía precisamente el nombre de Yahweh. Déjenme ver, viene aquí en el capítulo 28:36 dice: también harás una corona de oro puro y grabarás en ella como los grabados de un sello, santidad a Yahweh. Aquí esta era la diadema donde venía ahí ese grabado en oro. Esa diadema era de oro y pues estaba grabada santidad a Yahweh. Miren, interesante la mente. Hay algo que aquí en nuestra mente nosotros tenemos que estar siempre pidiendo en oración a nuestro Padre Celestial para que tome el control de nuestra mente, porque de la mente depende que nosotros llevemos a nuestro cuerpo nuestra voluntad sometida a nuestro Padre Eterno, en obediencia, más bien, en obediencia, no sometimiento, en obediencia
a nuestro Abacadosh para que nuestra vida sea santa. ¿Qué es donde ataca primero el Hasatán? ¿A dónde nos puede atacar? En la mente, porque teniendo el control de la mente, tiene el control de todo el cuerpo, ¿sí? La mente es la que lleva a nuestro cuerpo, es la que conduce nuestro cuerpo por el camino de santidad o el camino de la impureza, del pecado. Por eso es indispensable que nosotros siempre tengamos aquí en la mente, cuando nos habla de que guardaremos los mandamientos, los grabaremos en nuestra mente, para que ahí nosotros los tengamos presentes y que nosotros vivamos una vida en obediencia a su Torah, a sus mandamientos, nuestro Abacadosh, y estemos por ende apartados, santificados, y estemos guardando los mandamientos, la Torah. Qué importante, el Cohen Gadol tenía que tener presente en su vestimenta, santidad a Yahweh. Bueno, aquí estas piedras Dionice están en los hombros. Lo dice aquí en el capítulo mismo 28, estas piedras eran de berilo, nos dice en el versículo 9, luego tomarás 2 piedras de berilo, grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, en cada parte por edad de los hijos de Israel estaban ahí grabados, en 6 tenían un hombro y las otros 6 en otro hombro. ¿Por qué? Porque implicaba que cuando el sumo Cohen entraba ante el tabernáculo para hacer expiación en el Yom Kippur o para estar entrando con nuestro Padre Yahweh, él tenía ese en sus lomos, el peso de ir a representar a Israel ante el tabernáculo, porque el pueblo no podía entrar. Aarón era el que entraba para representar al pueblo, para pedir perdón, para pedir expiación, para cualquier otra cosa, pero lo principal es para estar representando al pueblo y en ese día de Yom Kippur. Estas piedras aquí son las piedras de Onis, estaban aquí y estaban grabados los nombres de los hijos de Israel, estaban asentados en engastes de oro. Bien, el pectoral, el pectoral había 4 líneas, aquí vemos de piedras, y nos lo dice aquí en el versículo 17 de este mismo pasaje. Si se los voy a leer rápidamente, dice, estaban también las piedras, y en esas piedras también estaban grabados los nombres de Israel. Es lo mismo, llevar a Aarón en su corazón, en su parte, en su pecho, llevar al pueblo ante el tabernáculo. ¿Sí? Ese era precisamente el propósito también, y había otro propósito. Bien, dice en el versículo 17, en el primero montarás engastes de piedra. En la primera hilera tendrá rubí, es decir, esta hilera tendrán rubí, topacio y esmeralda. Será la primera hilera. La segunda hilera, sigan el cursor de mi ratón, la segunda hilera, aquí dice, tendrá carbunclo, zafiro y una gema color miel. La tercera hilera, que sería esta, ahí había jacinto, cornalina y una piedra amatista. En la cuarta hilera tendrá un crisólito, berilo y jaspe. Las engastarás de oro y estarán en sus engastes. Son 12 piedras con los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres estarán grabados como los grabados de un sello. Entonces, estas eran, aquí es cuando Aarón entraba, llevaba al pueblo en sus hombros y llevaba en su corazón para representarlo, para limpiarlo, etcétera, etcétera, y ponerse a cuentas, poner al pueblo a cuentas con nuestro Abacadosh. Hermanos, el ministerio del Cohen Gadol era algo tan importante, y vamos a ver de que para su consagración tenían que hacer ciertas ofrendas que vamos en un momento. Recuerden que ahorita me estoy anticipando un poco en esta imagen para que cuando estemos ahorita viendo el resumen ustedes se den una idea. Miren, la mitra, repasando aquí la diadema de oro, la santidad de Yahweh, el pectoral que tenía estas piedras, y dentro de acá estaban 2 piedras que era el urín y el tumín. Estas piedras tenían que ver con la luz, el juicio y la perfección. Es decir, que nuestro Abacadosh siempre quería que a través de estas piedras el pueblo se condujera
en el camino de Torah, el camino de luz, ¿sí? El camino de bendición. Y la perfección pues tiene que ver con que el pueblo dejara el pecado y caminara alineado a nuestro Abacadosh. Entonces esto era la finalidad también de estas piedras, que eran una forma también de hacer como un tipo, una consulta a nuestro Abacadosh para que el pueblo pues se alineara al camino correcto, ¿verdad? Bueno, aquí llevaba Aarón unas piedras del Urim y el Tumim, no aparecen. Bueno, este es el cinto del efod. El efod viene a ser todo que era como un chaleco que iba arriba, y en este chaleco pues estaba precisamente el pectoral, ¿sí? Y estaba en estas, en la sombrera, las piedras de onis, vaya. Bueno, el manto era este manto azul, era el que seguía después de la túnica, se puede decir el atuendo principal, pero la prenda interior era como un pantalón interno, que era como, aquí lo decimos, como un calzón largo, lo voy a decir, ¿sí? Como un calzón largo, que iba dice que desde, pues de la cintura hasta los muslos. Entonces toda esta vestimenta tenía que usar el Cohen Gadol, ¿sí? Esto no lo usaban los hijos de Aarón, no usaban el pectoral, no usaban estas piedras, etcétera, etcétera, el efod, no, ni el manto. Ellos nada más usaban lo que era la túnica, la mitra, un cinto, y bueno, y lo que tenían que ver con sus sandalias, y claro, su ropa interior. Así era el atuendo del Cohen Gadol, o del sumo sacerdote como lo conocemos. Bien, es importante, vuelvo aquí a ponerles también la otra imagen de el tabernáculo. Lo voy a poner aquí lo vamos a poner. La parashá pasada tenía que ver cómo nuestro Abacadosh le mandó a Moshe una maqueta en la que él pudiera llevar a cabo y construir precisamente el tabernáculo. Vimos la parashá pasada todo esto, lo del atrio, el mobiliario, que era todo esto, ¿sí? Pero ahora se enfoca en esta parashá a lo que tiene que ver con con la vestimenta de los Kohanim, ¿sí? Kohanim, sacerdotes, vuelvo a repetir. Entonces, los Kohanim, el normal, y el Cohen Gadol, el sumo Cohen, o el sumo sacerdote. Entonces, bien, esto es a forma de introducción, ¿sí? Porque todo va a estar girando en torno aquí. Y también aquí una vez les muestro, este es el altar del incienso, que en esta parashá al final se nos dice que él tenía, Aarón, que entrar, y aquí nuestro Abacadosh le iba también a consultar. Aquí había esta cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ya lo vimos. En el lugar santísimo solamente residía el arca del pacto, ¿sí? Con el propiciatorio, que era una cubierta completa de oro, y estos querubines, y es aquí donde la Shekinah se hacía presente, la presencia de nuestro Abacadosh. Y bueno, vamos a regresarnos aquí ahora sí a la parashá, y espero que todo hasta aquí esté claro, hermanos, amigas y amigas, y vamos ahora sí aquí a leer lo que tiene que ver con esta parashá. Bien, el pueblo de Israel, mediante su aceptación, haremos todo lo que nos ordenes, y un pacto sellado con sangre se ha comprometido con Yahweh para ser su pueblo escogido, su especial tesoro. Moshe está en el Sinaí recibiendo del Padre Eterno el diseño del tabernáculo, o sea, todo por decir el templo ambulatorio, ¿sí? Todo lo que vimos del tabernáculo. Moshe dice, está en el Sinaí recibiendo el diseño, ya que su anhelo es habitar entre nosotros, de nuestro Abacadosh. Y en esta porción de Torah continuamos con las ordenanzas
del santuario, que tienen que ver, vuelvo a repetir, con los Kohanim. El aceite, primeramente el aceite. La ordenanza especial era que de olivas machacadas debía extraerse el aceite que ardía de día y de noche en el tabernáculo. Bíblicamente el olivo es símbolo de Israel, del donde se sacaba precisamente el aceite. Recordemos que la menorá de 7 lámparas es símbolo del Mashiach lleno con sus 7 espíritus. Vamos en Isaías 11:2. El aceite y el fuego y la luz. Usted puede ver este pasaje en Isaías 2. El aceite y el fuego y la luz son símbolo del Ruach HaKodesh. La ordenanza hoy es que debe haber aceite de olivas machacados para que la luz del candelero nunca se apague. Este es un estatuto perpetuo. Esto quiere decir que no es solo por una vez que se encenderá la menorá o candelero. Debe permanecer encendida por siempre. Esta es la responsabilidad de los hijos de Israel, tener siempre la luz, la Torah en nuestra vida. Recordemos que todo lo que tiene que ver con el candelero, el mobiliario, tiene aplicaciones en nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach, que si lo viéramos nos extenderíamos muchísimo, pero también tienen mucho simbolismo para nosotros en nuestra vida. Entonces, aquí nosotros siempre tenemos que tener prendida la luz de la Torah en nuestra vida, ¿sí? Esta luz tenía que estar prendida desde el atardecer hasta el amanecer. Tenía que estar prendida. Los hijos de Aarón tenían que estar ministrándole, estarle poniéndole recarga de este aceite que tenía una forma de un preparado que vamos a ver en la siguiente parashá y que no debería de ser copiado o falsificado o, como decimos aquí en México, pirateado, vaya. Tenía que ser un aceite únicamente y exclusivo preparado por ellos. Muchos se preguntarán, ¿y qué pasó con esta ordenanza que era para siempre? Ya no hay templo, ya estamos en un nuevo pacto con Yeshua. ¿A qué se refiere entonces esta ordenanza? En Mateo vemos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Esto es una ilustración que ya la conocemos, pero es importante que sigamos de estas vírgenes. Son 10 que representan al reino del norte o al pueblo que está viniendo de todas las naciones como somos tú y yo, ¿sí? Entonces, lo que es las tribus perdidas de Israel que somos hoy en día y que estamos saliendo. Bueno, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas ellas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡ay, aquí viene el esposo! Salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué nos falta a nosotras y a vosotras? Mejor id más bien a las que los venden el aceite, cómprenle para ustedes. Pero mientras ellas iban a comprar aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró las puertas. Yeshua nos habla de la misma ordenanza de conservar las lámparas encendidas permanentemente en nuestra vida, llevando esta aplicación a nuestra vida de hoy en día. ¿Qué quiere decir mantener encendidas las lámparas? Caminar en obediencia en su palabra. En Juan 14:23 dice: respondió Yeshua y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, guardará Torah, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es importante por eso que a diario estemos nosotros guardando cada uno de sus mandamientos, cada una de sus ordenanzas, de sus estatutos, en sí la Torah, los mandamientos que estén vigentes, porque nosotros no sabemos el tiempo cuando nuestro Abacadosh venga, y cuando Él venga, pues Él va a fijarse en qué tan fiel usted y yo somos. Bueno, el esposo se tardó, volviendo a esta parábola, se tardó porque estaba preparando lugar para la esposa. Recordemos que en el Sinaí se está celebrando el compromiso, hablando
cuando nuestro Padre Yahweh, hablando también de las parashá pasadas, que nuestro Abacadosh en el monte Sinai le dio los mandamientos, y esos mandamientos implicaban en su aceptación que había un compromiso, un matrimonio, una ketubá. Se estaba celebrando este compromiso. Por eso aquí lo dice. Recordemos que en el Sinaí se está celebrando el compromiso del esposo con la esposa. Yahushua va al Padre para preparar morada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En Juan 2, 14, en 14:2, y la novia Israel debe estar preparada para el regreso del novio, ya que nadie conoce ni el día ni la hora de regreso. Aquí es por eso que a diario usted y yo, las 24 horas, los 365 días, debemos de estar preparados, estar viviendo la Torah, poniéndola en práctica, porque no basta con conocer los mandamientos si no los guardamos. No basta de que con nosotros tengamos presente de que un mandamiento como el Shabbat no lo estemos guardando un día sí y otro no. Tiene que ser siempre. Recordemos que en Santiago se nos dice que si yo guardo un mandamiento y otro no, pues es como violar toda la Torah, hermanos, ¿sí? ¿Recuerdan déjenme ver rápidamente? Se los mencioné en una Torah, perdón, en una parashá. Déjenme ver aquí donde dice este pasaje. Ahorita se los voy a poner en la Biblia en pantalla. Dice, pues nos dice que no seamos oidores, sino solamente hacedores. Déjenme ver, ya estoy aquí. Dice, si tú dices que guardas un mandamiento y no guardas otro, pues te haces acreedor a que no guardas toda la escritura. Dice aquí en el capítulo 1 de Santiago. Voy a irme a la Torah, a la Biblia, al Brit Hadashah, y vamos a buscar aquí en Santiago para darle sustento a esto que yo le estoy diciendo, que tenemos que guardar los mandamientos, porque si yo guardo, por ejemplo, el no robar, pero no guardo el Shabbat, pues de nada me lleva a esto, ¿sí? O que dice que si tú, dicen aquí, déjenme ver, en Santiago, 1:9. Dice, ¿por qué es hombre de doble ánimo, inestable en sus caminos? Permitan al hermano de humildes circunstancias, bueno, pero el hermano rico debe jactarse. 1:8. Porque un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, en verdad este hombre no debe pensar que decir algo del Adón. A ver, perdón, es el capítulo 2, hermanos, perdón, una disculpa. Vamos a el capítulo 2. Ahora sí, con razón no me checaba, hermanos. Es que estoy aquí en línea y mi mente está, dice, si en verdad ustedes logran la meta de la Torah del reino en conformidad con el pasaje, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismos en sus obras, constituyen pecado, ya que son declarados culpables transgresión de la Torah, porque una persona que guarda toda la Torah, pero falla en un punto, es culpable de violarla toda. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no asesinarás. Ahora, si no cometen adulterio, pero si asesinan, se han vuelto transgresores de la Torah. Este es lo que yo decía. Entonces, repito este versículo, porque una persona que guarda toda la Torah, pero falla en un punto, es culpable de violarla toda, ¿sí? Entonces, si uno que dice que no cometan adulterio, pero asesinan, se han vuelto transgresores de la Torah. Es decir, porque aunque no matas, pero sí adulteras, pues es violar los mandamientos. Y el Shabbat es uno de los 10 principales. Por eso es indispensable que nosotros
no subestimemos ningún mandamiento de la Torá. Tenemos que estar a diario nosotros guardando todos los mandamientos. Es lo que yo les comentaba hablando de lo que estamos comentando. El esposo se tardó, volviendo aquí a la lección, porque estaba preparado el lugar con la esposa. Recordemos que en el Sinaí se estaba celebrando el compromiso, ya lo vimos. Yahshua va al Padre para preparar morada, ¿sí? Y la novia de Israel debe estar preparada para el regreso del novio, ya que nadie conoce ni el día ni la hora del regreso. A la medianoche, como ladrón en la noche, será el regreso del Adón para quienes no conocen las fiestas ordenadas. Hace mención a las fiestas 7 principales, ya las voy a decir rápidamente: Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Llega el esposo, pero no todas han permanecido con el aceite de las lámparas encendido, es decir, que no están preparados. Hermanos, hermanas, es indispensable que estemos preparados en todo momento, en cualquier circunstancia, obedeciendo, poniendo por obra todos los mandamientos, ¿sí? Porque si no, vamos a ser como una de las vírgenes insensatas que pues no estuvieron preparados. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó el esposo dijo: ustedes no. Y entonces por eso es de vital importancia que estemos. Las prudentes salieron a recibirle, pero quienes olvidaron la ordenanza de mantener el aceite listo, quienes ignoran las fiestas, que ignoran Rosh Hodeš, que ignoran los Shabbat, mientras salieron a conseguirlo, ya las puertas de las bodas se habían cerrado. Cuando analizamos entonces los simbolismos de esta porción, encontramos que es Israel el olivo, quien está encargado de permanecer siendo luz a las naciones en perfecta obediencia al Mashiach. Entonces, hermanos, yo no sé, pero yo creo que nuestro Abacadosh es un Elohé estricto. No pensemos en nuestra mentalidad cómo es lo que nuestro padre y abuelo ve, no, sino nosotros lo que nos debe de haber en nuestra mente es hacer lo que Él nos pide, hacer lo que Él nos dice de una forma fiel, de una forma de corazón, ¿sí? Sin dejar que ninguno de sus mandamientos sea sustituido por trabajo cotidiano, sea sustituido por placeres vanos de nuestra vida, que sea, es que hermanos, los días de Él son de Él, y el no tomarlos en cuenta es como robarlo, porque el Shabbat no nos pertenece, es de Él, que Él nos invita a nuestro Abacadosh para que nosotros lo pongamos por obra, ese y otros mandamientos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque yo oro por aquellos, me encontré con algunos hermanos aquí donde estamos viviendo, que por cuestiones, no lo digo en forma de para juzgar y criticar, no, hermanos, lo digo porque son casos reales que nuestro Abacadosh nos dice que nosotros debemos de guardar los Shabbats, ¿sí? Ellos por trabajo lo dejan, y bueno, que mi Padre Yahweh les haga ver en su mente y en su corazón, porque recuerden que nosotros, en nuestra mente está el ejecutar los mandamientos. Por eso es importante que nosotros, como el Cohen Gadol, tengamos siempre presente santidad a Yahweh, es decir, que yo debo de obedecer sus mandamientos santos para que yo lleve una vida santa, ¿sí? Pero cuando nosotros no tenemos puesta esa diadema, el diablo nos pone eso y viola los mandamientos, viola el Shabbat, viola las fiestas, viola el mandamiento de no robarás, para que robes, para que adulteres, para que adores otras deidades, etcétera, etcétera. Nosotros, sin la dirección de la Torah, sin tenerla aquí en la mente presente, vamos a estar violando mandamientos. Y es ahí donde el diablo aprovecha para que no llevemos una vida kadosh. Nuestro Abacadosh quería que en ese templo, en ese Mishkan, el tabernáculo, él iba a venir a morar, ¿sí? Pero para eso necesitaba a los sacerdotes, los Kohanim, para que ministraran y ellos ayudaran a elevar al pueblo a un nivel de santidad también, ¿sí? Entonces es indispensable, y yo agradezco a aquellos hermanos que están en redes sociales, hermanos y hermanas, que son como levitas, que están precisamente educando al pueblo, llevándolo al conocimiento para que vivan vidas consagradas y santas. Porque recuerde, sin la santidad nadie verá
a Yahweh. Nos lo dice Hebreos. Hebreos, miren, otro versículo importante que espero ahorita encontrárselo rápidamente, ¿sí? Tal vez usted conoce este pasaje donde dice esto. Déjeme ver rápidamente. Sin la santidad, no veremos a nuestra Abacados. No lo tengo aquí. Un segundo. Acerquémonos, dejemos congregarnos. Hermanos. Este pasaje se los voy a deber. Pero es bien claro que dice, sin la santidad no veremos a nuestro Abacadosh, ¿sí? Porque Él quiere un pueblo santo, un pueblo Kadosh. Sí, después se los voy a buscar, ¿no? Si no, no vamos a avanzar. Bueno, cuando analizamos los símbolos de esta porción, encontramos que es Israel el olivo, quien está, ya lo vimos. Ahora vamos a pasar a las vestiduras. La imagen, recuerde que les mostré de las vestiduras. Es posible que las gráficas, bueno, aquí está hablando. Aquí están las vestiduras, bueno, la mitra, la diadema de oro, santidad a Yahweh, lo que es el pectoral, ¿sí? Estaban con las piedras, los nombres de los hijos de Israel, lo mismo acá en los hombros, en estas dos piedras de onis. Aquí está el efod, aquí está el manto y aquí está la túnica. Harás llegar delante de ti a Aarón y a tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis Kohanim, y Aarón y Nadab y Eleazar y Tamar, y hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra. A estas son, para honra y hermosura o gloria eran estas vestiduras, hermanos. Bueno, Yahweh ordenó a Aarón y a sus hijos designados como Kohanim delante del Altísimo que vistieran de una manera especial en el Mishkan, el tabernáculo, como honra a Yahweh. Empezó con Aarón y continuó con sus hijos mayores por las generaciones. Solo ellos podían servir como sumo Cohen. Las vestiduras se componían de 8 diferentes partes. Ellas eran el pectoral, lo que vimos, el manto de efod, donde está el pectoral, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón, la corona y las vestiduras, o la diadema, la corona, y las vestiduras para colocar debajo de la túnica, cada una de ellas con un contenido profético importante, cada una de ellas con un significado especial en el ministerio del sacerdotal del Mesías Yahshua HaMashiach. Los materiales usados son de nuevo los del gran significado en la figura de Mashiach. ¿Qué se usaban en estas? Oro, el oro que significa la realeza, el rey, ¿sí? El azul, el cielo, el púrpura, la realeza, y el escarlata, el rojo, símbolo del sacrificio y lino retorcido en la naturaleza sin pecado. Los mismos colores usados en las cortinas del tabernáculo. Si miramos de una manera más espiritual, las vestimentas del sumo Cohen, vemos que está encaminado y sirviendo a una dimensión celestial. Hermano, lo que quiere decir aquí es que las mismas vestimentas, los colores que había, eran lo mismo que se usaba en el tabernáculo. Voy a la imagen nuevamente de aquí, del tabernáculo. Miren, hermanos. Aquí, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a esperar que nos abra. Los colores que había en las cortinas del tabernáculo eran los mismos colores con que se les hacía la ropa a lo que se le hizo al Cohen Gadol, ¿sí? Es decir, que todos estos colores que había aquí, oro, la realeza, lo celestial, lo azul, etcétera, etcétera, tenía que ver también con los colores de la vestimenta del Cohen Gadol o también de los Kohanim. Entonces, qué interesante, hermano, es interesante. Siguiendo aquí, el efod es la primera prenda ordenada en la escritura. Estaba hecha de 5 materiales. La prenda más importante del efod es el punto de vista profético que está sobre los hombros, ¿sí? Este es el efod. Recuerde que aquí estaban las piedras
donde estaban grabados los hijos de Israel, y aquí donde estaba en el pectoral las piedras también los hijos de Israel. Algo que se me había olvidado, estaban las campanillas en la túnica, en el manto azul, ¿sí? Las donde Aarón entraba y pues al entrar por el Mishkan se oía el tilín de las campanas, vaya, de las campanillas, símbolo de que Aarón estaba en armonía, estaba vivo, porque era importante. Si Aarón no estaba bien, libre de pecado, él pudiera morir, hermanos, ¿sí? En 2 piedras de ónix estaban grabados los nombres de cada uno de las tribus de Israel, conforme al orden de nacimiento de ellos. 6 nombres en un lado y 6 en el otro. De esta manera, Aarón, al entrar en la presencia del Padre Altísimo, llevaría hasta su presencia a todo el pueblo de Israel para interceder por él. Esto aclara lo que mencioné. Quiero hacer acá un paréntesis para que vayamos entendiendo algo grandioso. No es casualidad que después de venir Yahshua a habitar entre nosotros, fuera destruido el templo de Jerusalén y jamás hasta la fecha fuera reconstruido nuevamente. Hablando de que cuando Yahshua vino, el templo fue destruido y no ha sido construido hasta este tiempo. Piensen en esto. La escritura nos dice que Yahshua es nuestro sumo Cohen Gadol, ministrado delante del Padre, intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. Hasta el tiempo de Yahshua era el sumo Cohen el que tenía esta tarea. Pero la reflexión es la siguiente: si el Mishkan ordenado en el desierto, el tabernáculo, era una sombra de lo que vendría con el Mashiach, esto quiere decir que nada ha cambiado en cuanto a la intercesión, solo cambió el intercesor. Hoy tenemos a nuestro Adón y Salvador Yahshua intercediendo por nosotros, y no débiles hombres, como lo dice la Escritura, que primero debían purificarse de sus propios pecados. En el caso de Aarón, ¿qué tenían que usar como expiación por sus pecados? Lo dice aquí. Tenían que usar 2 corderos y un toro. El toro, un becerro, tenía que ser sacrificado, su piel, su carne y su estiércol tenía que ser quemado fuera del tabernáculo, pero lo demás, su grosura y todo y su sangre, eran puestos ahí como símbolo de un sacrificio completo y pleno, ¿sí? También se sacrificaba un cordero como una ofrenda también de holocausto, y el otro era comido por Aarón y sus hijos, acompañados de una ofrenda de harina, y también se hacía una libación como un símbolo de que ellos iban a ser consagrados y comían. Algo interesante, que ellos al comer no tenían que dejarlo para el siguiente día, tenía que ser quemado porque era algo santo. Es que, hermanos, hay cosas más profundas en esta parashá que al estarlas viendo tendríamos que abordar, pero yo se lo estoy diciendo a grandes rasgos. Por ejemplo, miren, aquí en el versículo 41 del capítulo 28 dice: vestirán así a Aarón y sus hijos. Pero hermano, ¿por qué los iban a vestir? Los iban a ungir, los iban a 3 cosas: ungir, los iban a consagrar y los iban a santificar. ¿Cuál era el procedimiento que le dijo nuestro Padre Celestial a Moshe? Mira, tráelos a la puerta del tabernáculo. El procedimiento es, primero los vas a limpiar, vas a lavarlos, ¿sí? Los vas a limpiar. Después de limpiarlos, los vas a vestir con sus vestimentas. Después los vas a ungir para que estén con el aceite, para que emprendan ese ministerio de intercesión por el pueblo, ¿sí? Y iban a comer para quedar plenamente santificados y consagrados, y parte de la sangre de estos sacrificios iban a ser lanzados y rociados, al altar, para que también el altar fuera consagrado, para que estuviera listo para los sacrificios que iban a hacer en lo sucesivo en representación del pueblo pecador, ¿sí? Pero antes de que Aarón fungiera y sus hijos ese ministerio de sacerdotal, tenían que limpiarse, tenían que hacer expiación por sus pecados para que ellos fueran dignos representantes para la expiación y limpieza y santificación del pueblo. Es decir, que nosotros, antes de prepararnos para un ministerio en el futuro, para servir a los demás, tenemos que prepararnos nosotros en nuestro interior. Esa es una buena enseñanza.
Y es aquí, usted lo puede ver con detenimiento, cosas muy interesantes, porque el proceso era este. Moshe trae a Aarón y a sus hijos, ¿sí? Van a estar en el tabernáculo, los vas a lavar, los vas a vestir. Tenía un procedimiento para vestirlo. En el caso de Aarón, pondrás primero su túnica, después de bañarlos o de limpiarlos, su túnica, después la mitra, con su diadema. Después, aquí se lo estoy leyendo en el versículo 4 del 29, dice, perdón, del versículo 5. Después pondrás el manto del efod, el que era el color azul, después el pectoral, y de ahí vas a ponerle todo lo demás, ¿sí? Y vaya, todo esto tenía que ver. Después de ponerle todas sus vestimentas a Aarón y a sus hijos, tenían que ponerle el incienso, en que ellos eran ungidos apartados para desempeñar este ministerio de intercesión. Y una vez después de que ellos eran ungidos, ellos tenían que presentar estos sacrificios. Aarón tenía que presentar un toro y tenía que presentar estos 2 carneros, ¿sí? El toro, dice en el versículo 11, lo ofrecerás para expiación de tus pecados, ¿sí? Y en el versículo 14, lo quemarás, lo que es la carne, su piel y el estiércol, lo mencioné, lo quemarás fuera, ¿sí? Pero lo que tiene que ver los riñones, el redaño, la grasa, eso los ofrecerás en el altar, y tomarás del carnero, Aarón, el carnero, se lo estoy leyendo aquí en el versículo 16, lo rociarás sobre el altar, lo cortarás el carnero, lo pondrás en pedazos, lo ofrecerás como un holocausto. Y el segundo carnero, se los estoy parafraseando todo, hermanos, ese carnero lo iba a rociar tanto en el altar como con la sangre en el pulgar, en el dedo del pie, también el dedo gordo, y también en el lóbulo de la oreja derecha, ¿sí? Tiene un significado el poner esta sangre aquí en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo de la mano derecha, en el pulgar y en el dedo del pie. Tiene que ver con que el escuchar, el obrar y el andar, hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos que estar escuchando la luz, las cosas del Torah, porque ellas nos van a llevar a que nosotros obremos de una forma buena, Kadosh, y nosotros caminemos de una vida Kadosh. Bueno, aquí esta es una interpretación personal que yo se los hago manifiesto, pero esto tenía que ver en que nuestro Abba Kadosh quería que sean santificados, todo, hermano. Así nosotros tenemos que ser santificados plenamente. A ver si ahorita en un momento, antes de la conclusión de la parasha y antes de orar, les voy a buscar ese pasaje que dice que sin la santidad nadie verá a nuestro Abba Kadosh. Pero bueno, aquí, recapitulando, ¿sí? Moshe les dijo a Aarón, vengan a la entrada del tabernáculo, los limpió, los lavó, los vistió, los ungió con el aceite para el desempeño del oficio sacerdotal, y después para la santificación plena tenían ellos que sacrificar el toro para expiación de Aarón y su familia por sus pecados, ¿sí? Parte de ese sacrificio era fuera, la carne, el estiércol y la piel, pero lo demás era fuera del campamento y lo demás era ahí sacrificado, ¿sí? La sangre era rociada en el altar, porque ellos iban a ministrar sacrificando los animalitos ahí, y después los 2 carneros que iban a ser sacrificados, uno para holocausto y el otro para santificación. Y en esa santificación, parte de ese animal tenían que comerlo acompañado de pan sin levadura y aceite, tenían que comerlo, hermanos, y así era como se lograba esa santificación plena. Y esa sangre que era rociada también ahí. Un hecho importante también es de que de las vestiduras que iban a ser santificadas tenían que agarrar la parte de la sangre que estaba en el altar del holocausto, y eran rociadas sus vestiduras para que tanto sus vestiduras como ellos quedaran plenamente santificados. Hermanos, a grandes rasgos es así como se llevaba este procedimiento de limpiar, de ungir,
de consagrar y de santificar a los Kohanim. Hermanos, nosotros como pueblo de nuestro Abacadosh tenemos que tener estos pasos. Tenemos que estar limpios, tenemos que estar vestidos dignamente, tenemos que estar usando las vestimentas de una forma honrosa, tenemos que consagrarnos a diario con nuestro Abacadosh, ir en oración y estar caminando por el camino de santidad, el camino de la Torah, sin la cual pues nosotros no veremos a nuestro Abacadosh. Ahorita les voy a buscar ese versículo que sí, se los tengo que decir, hermanos, pero ahorita no lo tenía previsto, pero lo vamos a ver aquí. Bueno, dice aquí, si el tabernáculo ordenado en el desierto era una sombra de lo que vendría en el Mashiach, esto quiere decir que nada ha cambiado, solo el intercesor, en este caso Mashiach, porque ya vi, los hombros del sumo Cohen estaban las 12 tribus de Israel solamente, a pesar de que ahí en el Sinai había una gran multitud, los gentiles entre el pueblo que habían sido aceptados por Yahweh, egipcios que habían llegado, algunos de otros países de aquel tiempo llegaron, se simpatizaron con Israel, se entregaron al Elohim de Israel, guardaron los mandamientos, eran pueblo de Yahweh. Es como hoy en día, hermanos, todo aquel que se adhiere, practica Torah, guarda los mandamientos, es Israel. La pregunta es entonces, ¿dónde quedamos nosotros los gentiles? Porque no estamos grabados en las piedras, es decir, en el pectoral. Claro que sí, dice, la respuesta nos la da Shaulo en la carta de Efesios, en el capítulo 2, de donde Pablo, hablando específicamente a los gentiles, les dice, les recomiendo que lean este pasaje, capítulo 2, del 12 al 19, donde dice, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Y más, este es el versículo de la Biblia aquí, y más adelante en el verso 19 aquí dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh. ¿Puede ver la respuesta? Aquí tenemos la respuesta, hermanos, ¿sí? Usted y yo que guardamos Torah, que guardamos los mandamientos que nos competen, estaremos entrando por la nueva Jerusalén en una de esas puertas, no se preocupe. Lo que nosotros debemos de estar enfocados hoy en día es en guardar Torah y seguir las enseñanzas de nuestro Mashiach, porque si seguimos eso tenemos la promesa de que entraremos a ese lugar. No sé, hermanos, por cada puerta usted y yo vamos a entrar, pero estamos aquí contando con esta promesa que se nos dice así aquí, sino que seremos conciudadanos de los santos y miembros somos de la familia de Yahweh. ¿Quiénes son la familia de Yahweh? Y el Israel que guarda Torah, que guarda mandamientos. Aquí está la respuesta. Aquellos que no guardan Torah, que no guardan mandamientos, lo voy a decir bien claro y perdónenme lo directo y lo franco, hermanos, no son familia de nuestro Abacadosh, no son la familia del Elohim de Israel. El Elohim de Israel que dijo, ustedes serán mi pueblo si guardan los mandamientos. Entonces, el cristianismo no es el pueblo de nuestro Abacadosh. Hay pueblo que va a ser sacado y que va a despertar a guardar Torah, sí, pero el cristianismo en general, en todas sus modalidades, católico, evangélico, protestante, cóptico, griego, ruso, armenio, etcétera, no son el Islam no es pueblo del Elohim de la Biblia, del Elohim de aquí, de la Torah, del Elohim de Israel, porque él es el Elohim del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces no es de ninguna otra religión, hermanos, sino solo de Israel. Puede ver la respuesta. Continúo. Cuando recibimos a Yahshua somos hechos parte de Israel, la familia única de Yahweh, lo que mencionamos. Lea usted los salmos, Salmo 34 y otros salmos que hablan de que el pueblo de Yahweh es el pueblo que guarda mandamientos. Separados de Israel ni siquiera estamos presentados delante del Altísimo
en la intercesión de nuestro Mashiach. ¿Quién es el pueblo de Israel? El que guarda mandamientos, el de Yahweh, el que guarda los mandamientos, el que guarda las fiestas, el que guarda Shabbat, que guarda Rosh Kodesh, que guarda hasta el más pequeño de los mandamientos, ¿sí? Leemos en Lucas: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adón, Elohim, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hablando de Mashiach. ¿Por qué este texto? Porque es bien claro que el reino eterno del Mashiach será sobre la casa de Jacob. ¿Cuál es la casa de Jacob? Este fue el nombre dado a la reunión de las 12 tribus de Israel, y la multitud de los gentiles en el desierto. ¿Ven la conexión? Quienes afirman que nosotros estamos separados del pueblo judío, de Israel en general, o también quienes afirman que los gentiles cristianos somos ahora el Israel independiente de las tribus de Jacob, o por último quienes afirman que la casa de Israel son solamente los judíos, los que ahorita están ahí en Israel, y que los gentiles estamos fuera del nombre, solo reunidos en un grupo aparte bajo la autoridad del Mashiach, están equivocados, y no hay escritura que apoye tales afirmaciones. Solo Israel es el pueblo de Yahweh. Yahshua reinará para siempre sobre Israel. Los descendientes directos de Abraham son parte de Israel, pero la otra parte, la injertada en el olivo de Israel, en Romanos 11, otro pasaje que les recomiendo que lo lean, somos los gentiles que hemos creído y recibido a Yahshua y hemos sido hechos, por lo tanto, parte del pueblo de Israel, parte de la casa de Jacob. Ok, las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, están divididas. La casa de Judá es la que hoy en día está ahorita en la nación de Israel. La casa de Israel, la que está desbalagada por todo el mundo y la que llega, en la que nuestro Abacados está llamando a guardar su Torah, ese somos tú y yo. Pero aquellos que no guardan Torah, vuelvo a repetir, no son el pueblo de nuestro Abacados. Como también puede haber ahorita en Israel, en el Israel de ahorita, que no están guardando la Torah, que más que nada guardan mandamientos de hombres, takanot, que están guardando otras cosas que no son Torah, pues tampoco lo son, o menos que no creen en nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach, ¿sí? Porque para ellos, para muchos de ellos, no, el Mashiach que nosotros conocemos como Yahshua, para ellos no lo es un farsante, porque ellos todavía esperan un Mesías, porque ellos tienen en mente un Mesías sionista que va a venir y va a hacer cambios rápidamente en la sociedad, pero no se dan cuenta que Él vino, nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach vino a hacer ese cambio interno, implantar el reino en el corazón de las personas, ¿sí? Pero bueno, ese es un gran desenfoque que el Hasatán usa para también apartar a la casa de Yahudá. También la importancia de los 12 nombres de los hijos de Jacob aparece en la descripción de la prenda. O sea, los nombres aparecen. Aquí es lo que vemos. Miren, las líneas 1, 2, 3, 4 de 3. Y estaban las piedras que ya les mencioné con los nombres de los hijos de Israel, que Rubén, y estaban en orden por nacimiento. La descripción de los materiales las puedes tener en los versos 15 al 21, se los mencioné. Serán como grabadura de sello. ¿Qué quiere decir eso? El sello significa algo auténtico. Por ejemplo, los anillos, hay sellos, ¿sí? Antes los reyes sellaban para darle validez, para darle garantía, para darle distinción, para darle seriedad, vaya. El sello significa autenticidad, real valor vigente para siempre, recordándonos a Yahweh que su pueblo, su pacto con Israel, su pueblo. Este pectoral no se podía separar, no se podía separar del efod. El efod era el chaleco donde estaba implantado este pectoral. Esa era la razón para tener los dos anillos de oro descritos en el verso aquí. Y debían estar exactamente sobre el corazón de Aarón en señal de juicio al entrar al santuario, especialmente en el Yom Kippur, la fiesta anual en la que se hacía expiación por el pecado de todo el pueblo.
Así que los nombres de las 12 tribus no solamente estaban en los hombros, aquí también en las piedras, ¿sí? Sino también en el corazón del Cohen, sumo Cohen. Hoy Yahshua, vestido con los vestidos del sumo Cohen, está delante del Padre con nuestros nombres grabados en su corazón y respondiendo por nosotros en el juicio como nuestro abogado. Pero recuerda, Yahweh está viendo las 12 piedras, no una sola. Muchos afirman que las 12 tribus ya no existen, que existe solo la casa de Judá, lo que es Israel ahorita en el presente, 2025, reunida con la tribu de Benjamín y algunos levitas, que las 10 tribus del norte desaparecieron, es decir, que Rubén, que Dan, que Neftalí, que Asher, etc. Nos dicen, dice, pero recuerdas, ¿a qué vino Yahshua? ¿A qué vino Yahshua? Y nos dice en Matillahu 10, 6 y 15, donde nos dice, sin oír antes a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Esta es la clave. ¿A quién vino? Por las demás tribus, como tú y como yo, que estamos siendo rescatados. Y él respondiendo dijo, no soy el enviado, sino yo a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Si Yahshua fue enviado a buscarlas, si los descendientes de esas tribus se encontraban dispersas en el mundo y asimiladas por los pueblos gentiles, es Yahshua el encargado de traerlas de nuevo a la casa del Padre, a reunirlas. ¿Cuándo vamos a ser reunidos? En el tiempo de los 1000 años, ¿sí? Yahshua dijo en Juan 10, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuándo se va a cumplir? En el reino de los 1000 años. Y posteriormente, hermanos, estaremos en la nueva Jerusalén. También debo traer y oirán mi voz. Y este es el tiempo profético en que nos encontramos, en que muchos como usted y como yo, que estamos siendo y escuchando la voz de nuestro Roé, nuestro Mashiach Yahshua, estamos escuchando su voz, estamos llegando a integrar ese rebaño que está conformado por todas esas ovejas que en el mundo estamos saliendo, de México, Colombia, Ecuador, Irlanda, Japón, China, que aunque no lo creamos, en Egipto, en Marruecos, en muchas partes del mundo, aún por mucho que las religiones dominantes hegemónicamente en cada país las tengan, por ejemplo, principalmente en los países del África, donde el Islam es muy controlador, muy dominante, casi hasta más del 90, hasta el 99% de la población es, o como en países latinos como acá en América y parte en Europa, donde pues el catolicismo y el cristianismo protestante evangélico pues lo son. Pero hermanos, no importa, cada vez que salimos de muchas partes del mundo, de las religiones, no solo del cristianismo sino del Islam, he visto en raíces hebreas que están saliendo muchos del Islam o salen del budismo, del hinduismo. Pues qué bendición es que nuestro Padre Yahweh está llamando este rebaño que va a ser unido con el de Judá en los 1000 años. Nosotros somos estas ovejas. No sabes quiénes somos, o no descendientes de estas tribus dispersas del mundo, o simplemente parte del pueblo gentil. Sabemos que somos las ovejas de Yahshua, que traerá de nuevo a la casa del Padre, a la casa de Jacob. ¿Por qué tantos miles de personas hoy estamos retornando a las raíces de nuestra fe? Aquí está lo que estaba comentando. ¿Por qué está mucha gente regresando a la Torá? Israel, con nuestro corazón lleno de amor e interés por esta tierra tan bonita y bendita, porque es el cumplimiento profético de la reunión de nuevo de la casa de Jacob. Este es profético. Por eso está llegando muchos, por eso estamos saliendo muchos, ¿sí? Que ha permanecido siempre la presencia del Padre grabada en el corazón de Yahshua, y que en el tabernáculo celestial jamás han sido declaradas perdidas. ¿Estás oyendo ese llamado? Aquí ahorita, amigo, amiga, hago mía esta pregunta. ¿Estás oyendo este llamado en que guardes Torah para que seas pueblo de Yahweh y Él venga y te reúna por siempre? Pues aquí está la clave. Deja tu religión, deja las religiones, porque las religiones son de creación y de fuente humana, inspiradas por el Hasatán para alejar a la gente de Torah y guardar fiestas paganas, mandamientos paganos, que lo que hacen es alejarte de la Torah.
y alejarte y que no seas pueblo del Elohim de Israel y que no seas Israel. No endurezcas tu corazón, dice aquí. En Éxodo, el Urim y el Tumim, estas piedras que estaban en el pectoral, por dentro de las piedras donde estaban los nombres de Israel. ¿Por qué estaban ahí? Para que estas piedras del Urim y el Tumim, la luz y la perfección, llegaran al pueblo de Israel, para que Israel caminara en forma correcta, santa y pura, y en luz, en obedecer al Padre Eterno. Y pondrás, dice aquí en el pectoral del juicio, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. ¿Qué era el Urim y el Tumim? Perdón. Las palabras hebreas significan luz o perfección. Aquí está. Luz o perfección es lo que significan. Eran una especie de oráculo o forma de comunicarse con Yahweh para tomar decisiones. Si se consultaba estas piedras para comunicar algo o hubiera decisiones correctas para que el pueblo las tomara correctas, que no se equivocara, que no fuera por el camino incorrecto. Hay veces que, por ejemplo, el rey David consultaba a estas piedras también para dirección, o también para consultar si pudiera ir a la guerra o alguna otra cosa. Hoy el significado es bien claro. La presencia del Ruach HaKodesh es lo que nos permite consultar a Yahweh y ser llevados a la verdad. En Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Ruach, y haré que andéis en mis Torah, guarden mis preceptos, estatutos, y los pongan por obra. Es importante que no solo nosotros debemos de conocer la Torah, debemos de ponerla por obra, como yo lo mencioné. Y pasamos otra prenda, el manto del efod. Era azul, reflejaba la divinidad de Yahshua, el azul. El verso 33, la orden es hacer granadas en este manto y alrededor. ¿Por qué las granadas? Hay un dato muy interesante con respecto a esta fruta de Israel. La granada es un árbol que produce 613 semillas. Esta granadita, este fruto produce esto, es lo que dice, 613 semillas, que representan los mandamientos que Yahweh ordenó a su pueblo. Las semillas se encuentran envueltas en 12 secciones representadas las 12 tribus de Israel. Qué interesante. Esta frutita tiene 613 granitos que están divididos en 12 bolsitas, las tribus de Israel. Tiene semillas blancas en un fluido rojo que representa la obra redentora de Mashiach, y su fruto es dulce, como dulce es nosotros, es el caminar y el seguir la Torah, hermanos. La Torah para nada es gravosa, la Torah es una bendición sujetarse a la Torah. El corazón humilde y noble y agradecido agradece la instrucción, como el padre que le da instrucción a su hijo, o el hijo que aprecia que su padre le dé la instrucción por donde él debe de estar caminando. Así, hermanos, esta fruta, la granada, es un simbolismo. Por eso estaba mandado en que se pusiera una granada y una campanita. Miren, vamos otra vez a la imagen de la vestimenta del sumo Cohen. Aquí voy a abrirla otra vez, un poquito aquí. Miren, aquí las granadas y las campanillas. Aquí véanlo usted, aquí estaban las granadas. Esta fruta que tiene un símbolo tremendo. Recuerdo, esta fruta tiene 613 granitos. Yo no los he contado, cuando me las he comido escasamente. Voy a ver si un día puedo contarlas. Si no, usted las ha contado, a lo mejor me lo puede decir. Entonces tenía 12 bolsitas divididas por esas bolsitas blancas, ¿sí? Y que representan las tribus de Israel. Bueno, estaba una granada y una campanita, granada y campanita, granada y campanilla, y estaba aquí en la vestimenta, aquí, ¿sí? No, yo me aclaro, creo que yo había dicho aquí, no, en la túnica, no, estaba aquí en lo que es el manto azul, que nos recuerda lo celestial, ¿sí? Lo celestial, ¿sí? Lo blanco, lo puro, ¿sí? Etcétera, etcétera.
Entonces espero que esté claro, hermanos. Aquí estaban estas campanitas que al sonido tenía que la gente saber de que Aarón todavía estaba con vida, porque recordemos que el sumo Cohen tenía que estar bien siempre limpio. Una cosa también que me había olvidado comentarles con respecto a los de Aarón, que a diario se tenía que ofrecer por expiación un toro, ¿sí? Y esa consagración duró 7 días, es decir, 7 días mataron un toro como expiación para el pecado de Aarón. Bam y su familia. Al último, si no me olvido, vamos a ver las ofrendas de los sacrificios que a diario se hacían. Retomando aquí, cada granada debía tener acompañada de una campanilla, lo vimos. A la luz del momento profético que vimos, podrían representar la granada, la casa de Judá, la guardadora siempre de la Torá o mandamiento del Padre, y las campanillas de oro, la casa de Israel. Aquí dispone cristianismo en su gran parte. ¿Por qué? Porque muchos salimos del cristianismo, estamos en raíces hebreas. Nosotros estamos en el cristianismo, pero fuimos sacados. Y como hoy en día y estamos hablando de que más y más personas salgan del cristianismo para que entren a Torah, que ha sido el guardador del Mashiach, el cristianismo, es decir, que ha sido siempre su doctrina generalmente ha sido, no quiero usar esta palabra grecolatina, pero es cristocéntrica, que siempre se ha enfocado en Cristo, en mi Salvador, Cristo esto, Cristo, ¿sí? Se ha enfocado siempre el cristianismo en ello. Y como muchos salimos del cristianismo a raíces hebreas, tenemos muy presente a nuestro Mashiach. Cristos es una palabra griega que significa el untado, nada más. Pero Mashiach significa el ungido, el que está plenamente empapado, ungido, que por nuestro Padre Yahweh, ¿sí? Bueno, entonces generalmente quienes salimos del cristianismo hemos sido guardadores de Mashiach Yahshua y promotor, cosa diferente, que los hermanos de Judá generalmente ellos no se enfocan tanto en el Mashiach Yahshua, sino más en mandamientos, y muchos de ellos se han salido porque siguen mandamientos de hombres que lo que hacen es apartarlos de la Torah. Y nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach nos dijo que este pueblo de vano me honra porque que aunque con sus labios me honran, siguen mandamientos de hombres, los takanot, como hoy en día en el cristianismo es puro mandamiento de hombre. Y bueno, hay tantas cosas, hermanos. Si lees en Ezequiel verás, en este último tiempo se reunirán en la mano del Padre la casa de Judá y la casa de Israel. Lea por favor este pasaje 37 también. No tengo tiempo para leérselos porque si no se va a aburrir, se va a cansar. Y recuerde que yo estoy en cada Shabbat dándole un comentario resumido de la parashá, pero usted lo puede estudiar y leerlo con detenimiento. Entonces la casa y Judá van a ser unidas. De hecho, está ocurriendo actualmente cuando están unidos en un solo palo, en una horqueta. Y lo dice este pasaje: reuniré la casa de Efraín y la casa de Judá, de acuerdo con la palabra de la casa de Judá que guardó la Torah y la casa de Israel que guardó el Mashiach. El sonido será el sonido hermoso a los ojos de Yahweh. Volverá el Mashiach. Si solamente hay Torah pero no está el Mashiach, la Torah es muerta. Si solo hay Mashiach pero no hay Torah, es como Pablo dice en 1 Corintios, y como címbalo que retiñe. Es decir, tienen que estar los dos, hermanos. Y bueno, pasamos a otro atuendo, la lámina de oro. La lámina de oro son las palabras santidad Yahweh. Estará en la frente del sumo Cohen sobre la mitra, que era como el gorro, hermano, la mitra. Y ahí estaba, símbolo de la mente pura delante de Yahweh. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Aquí, esto es muy, muy, muy importante, hermanos. Y bueno, vamos a ver, la consagración de los Kohanim debía hacerse mediante un ritual que ya les adelanté un poquito, la purificación. Los sacerdotes debían ser todos de la casa de Leví únicamente y para siempre. Mientras existió el templo de Jerusalén,
el sacerdocio estuvo a cargo de una tribu tal como lo fue ordenado. Yahshua, mediante su sacrificio, tomó el lugar del sumo Cohen, siendo en sí mismo el perfecto sumo Cohen que necesitamos, puro y sin mancha. Es decir, en Mashiach se reunió el sacerdocio y también se unió lo real, porque él venía de la tribu de Yehudá, ¿sí? Pero en él se reunieron las dos cosas, ¿sí? Y esto implica más enseñanza, hermanos, pero seguimos aquí. Como veíamos antes, es interesante que jamás después de Yahshua ha sido posible reconstruir el templo, y por tanto el sacerdocio ha estado solo en su mano. Es decir, como no hay templo, ahorita el sumo Cohen es Yahshua, ¿sí? Por ende, lo vigente es en Yahshua HaMashiach. Proféticamente, cuando se reconstruya, que va a pasar el templo de Jerusalén, el tercero, de nuevo los levitas tendrán una función del sacerdocio, pero bajo la autoridad del Rey de Reyes, que es Yahshua HaMashiach. En Ezequiel 40:46, a la luz de la palabra de Yahweh, cabe entonces preguntar, ¿qué autoridad tienen los Kohanim que ordenan la iglesia, los sacerdotes que ordena la iglesia católica, que no cumplen con el requisito de ser de la tribu de Leví? ¿Ordenó Yahweh esta consagración o es solo una copia de la voluntad del Eterno? En la ordenación debía de haber un sacrificio de un becerro, lo vimos, ofrenda por el pecado, purificación en el altar con sangre, un carnero como holocausto en alabanza, Yahweh. El sacrificio del holocausto era una entrega completa. Ese carnero completito se ofrecía, con toda su piel, con toda la carne. Era un símbolo de entrega completa, de entrega total, ¿sí? Y el otro carnero como una ofrenda elevada de paz para los hijos de Israel, y era esta la que comían ahí en el tabernáculo ellos, para santificarse y estar ministrando en lo futuro. El altar del incienso, también este es el otro que habíamos mencionado, también de oro puro, el incienso. Este altar era alusivo a las oraciones de los santos después de ser purificados nuestros corazones y nuestras mentes. El incienso de las oraciones debe de ser ofrecidas diariamente como ofrenda al Altísimo. Muchas veces nos desviamos con el propósito inicial de la alabanza solo para nuestras peticiones, pero es importante recordar que la oración, tal como nos la enseñó Mashiach, comienza con adoración y agradecimiento. ¿Cuál es esa oración? Usted lo sabe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, etcétera, 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 etcétera. Esta es la ofrenda. Miren, después de que ellos eran santificados, pues era... ¿Por qué habla aquí de el altar del incienso? Voy a la imagen de el tabernáculo nuevamente para hacer grande lo mejor que se pueda esta imagen y mostrarle. Este era el altar. Este altar era del incienso, ¿sí? No lo confundamos con el altar que estaba afuera, que era donde se hacían los sacrificios. Y acá entraba Aarón para elevar las oraciones, ¿sí? Y acá es donde se revelaba, se presentaba nuestro Abacadosh en la famosa Shekinah. Bueno, así, hermanos, así esta parashá que pues tiene unas enseñanzas muy grandes. Yo les recomiendo que lea con detenimiento cómo era el proceso que yo les mencioné de consagración, purificación y santificación de los sacerdotes. Las ofrendas que se hacían a diario, estas eran 2 corderos de un año, lo dice aquí en el versículo 38, dice 2 corderos a diario. Estas eran las ofrendas del holocausto continuo, ¿sí? Por eso se le llama. Al amanecer un cordero lo ofrecerás y al atardecer el otro tenía que hacer. ¿Por qué dice nuestro Padre Yahweh? Será un holocausto, aquí está, continuo, a través de todas las generaciones, a la entrada del tabernáculo, delante de Yahweh. Ahí me encontraré con ustedes para hablarles. También me encontraré ahí con los hijos de Israel, y mi pueblo será santificado por mi gloria. Santificaré al tabernáculo temporal y el altar, santificaré a Aarón y a sus hijos, a fin de que me sirvan como Kohanim. Así yo moraré en medio de los hijos de Israel y seré su Elohim. Entonces sabrán que yo soy Yahweh tu Elohim. Es decir, que tenían que estar consagrados no solamente ellos, sino el mobiliario, todo tenía que estar consagrado
para que nuestro abacados estuviera ahí presente con ellos por siempre, hermanos. Es así, nuestro abacados siempre quiere que nosotros estemos viviendo las mejores condiciones de santidad. Y ahorita vamos a tener ya la despedida en oración, pero en un momentito les voy a buscar este pasaje que está en Hebreos. Vamos a ir aquí a moverme de aquí para terminar con este estudio y empezar a orar. Pues bien, hermanos, amigos y amigas, estamos dando finalidad a este estudio de la Parashá. Espero que hayamos aprendido y que haya sido de mucha ayuda. Doy gracias a mi Padre Eterno por su fidelidad, conectarse al canal, y espero que me ayudes a seguir compartiendo pues estos videos, que con mi único interés es que llegue a más y más corazones, porque la Torah es tan valiosa y nuestra vida es tan valiosa que no tiene ningún comparativo. Gracias por tus oraciones y gracias por compartir. Y miren, aquí está el pasaje que dije que les iba a compartir. Está en Ibriyim, en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 14. Corran, dice en la versión Peshita, tras la paz con todos. Aquí estoy en mi versión Peshita. Corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Adón. Es indispensable es un mandamiento que dice: corran tras la shalom, con todos, la paz, y tras la santidad, porque sin ella, es un condicionante, porque sin ella nadie verá a nuestro Adón. Entonces es importante, hermanos, como nuestro Abacadosh pues espera de nosotros esa santidad, vaya. ¿Y dónde quién es la que nos va a dirigir? Número uno, el Ruach HaKodesh, pero otro, el que estemos nosotros siguiendo la Torah. Bueno, oremos. Padre Yahweh, gracias por esta bendición, por este Shabbat, gracias por esta lección. Ayúdanos, Padre, a que tomemos por obra cada uno de tus mandamientos, Padre, de tu Torah. Sabemos de que si nosotros no caminamos por la santidad, no veremos, Padre, a ti. Por ende es importante. ¿Y cómo? Pues siguiendo tu Torah, Padre amado. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu misericordia hacia nosotros. Que perdones nuestras faltas y que nos ayudes a seguir adelante por el camino de tu Torah, y que cada día más almas y más almas lleguen a conformar, Padre, ese pueblo, que somos Israel, Padre amado. Muchas gracias por todo. Pedimos por aquellos enfermos que los sanes de acuerdo a tu bendita y santa voluntad. Bendícenos y guárdanos, a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros y danos de tu shalom, Padre amado. En el bendito nombre de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, te damos toda rabá. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan un feliz Shabbat Tov. Y aquí los esperaremos primeramente en nuestro Abacados la próxima semana para continuar con la Parashá número 21 de 54 que nos quedan. Shabbat Shalom.